Sí, Ariel, se escucha. Muy bien, vamos a iniciar la clase. Bueno, vamos a entrar en contexto a la materia. Como le decía ayer, la materia lo va a dar el ingeniero Limber Heredia. Muy bien, porque el ingeniero Chambi va a tardar en recuperarse. Eso eso ya es razón, ¿no? De que se va a tardar en recurrir a la situación de él sigue delicada. Así que para no perjudicarnos, la jefatura de carrera buscó un docente, ¿no? Entonces lo va a dar el ingeniero Limber Heredia. Ya muchos lo conocen por físico-química y demás, pero en termo ya yo hablé con él, ya más o menos trazamos las reglas, los parámetros de que no iba a ser nada complicado la materia. Él hoy fue a comprar su libro, el texto del ingeniero, y va a avanzar conforme a ese texto. Ya, yo le aclaré eso de que ustedes están obviamente avanzando. Y yo también, los ejercicios que yo avanzo están en base a ese texto, ¿no? Que es del Moran Shapiro o del Gordon, ¿no? Entonces, no hay de qué temerle. Como le decía yo al ingeniero Félix, al jefe de carrera, no puede el ingeniero Limber entrar y aplazar a todo el mundo. No. En esa razón dijo que iba a ser flexible, que iba a ser sencilla la materia, muy bien, y de que, o sea, no se iba a pasar a otros temas. Así que no se preocupen, yo ya hablé eso anoche con él, aclaramos las cosas, y hoy fue a comprar su texto. Muy bien. Me dijo también que le iba a enseñar un programita, un software, eso adicional, no es que su examen va a ser con ese software, no, algo adicional para que ustedes le presten interés a ese software, no me acuerdo cómo se llamaba, para que ustedes lo utilicen, ¿no? Como ingenieros industriales, si van a estar trabajando, no van a estar con su calculadora, lápiz y tablitas, ¿no? Entonces usted va a estar con su laptop seguramente y va a tener que calcular la presión ahí. En el ingenio azucarero Guavirá, por ejemplo, hay muchas calderas a presión y hay que estar ahí en continuo observación, el vapor, si sale vapor saturado, vapor recalentado, todo eso se lo estudia mediante máquinas. Y él les va como que a enseñar un programita para que ustedes sepan, ¿no? Es bueno aprender software. Yo, el único software que manejo de diseño es AutoCAD, ¿no? Y me da oportunidades de trabajo, y muchas, ¿ya? Y otro software sería, bueno, no software, sino paquete de Excel y todas esas cosas hay que saber utilizar. Ya, así que no se asusten si él les va a enseñar algo, un programita, no se asusten, ¿ya? Es solo para ustedes. Pero él, obviamente, el avance normal lo va a hacer conforme al avance del ingeniero. Se va a presentar. Yo ahorita voy a hablar con el encargado del grupo para que lo añada al grupo. Así que una vez que lo agregue al ingeniero Limber al grupo oficial, nadie, o sea, debemos evitar hacer comentarios malos hacia él, porque obviamente yo sé que no muchos lo quieren y demás, pero aquí en Termo, o sea, como se dice, va a ser accesible, ¿ya? O sea, por ser reemplazante, no es la materia de él, ¿se dan cuenta? Entonces va a ser accesible, de eso no se preocupe. Dijo que iba a mantener toda la ponderación, todo lo iba a mantener igual, ya tampoco es que va a llegar y va a ser todo a su antojo, ¿no? Entonces dijo que lo iba a mantener. Él fue alumno del ingeniero Chambi, fue alumno, él pasó Termo con el ingeniero Chambi, así que más o menos, como le decía anoche, él conoce el contexto de la materia. Muy bien, listo, jóvenes, vamos a iniciar. Según ustedes, más o menos, alguien, a ver, alguien que se acuerde, ¿estaba más o menos viendo ya la primera ley con el ingeniero? ¿Alguien se acuerda? No. No, ¿verdad? Muy bien. Entonces, no, estábamos bien atrás con el ingeniero todavía. ¿Por lo menos trabajo calcularon? Nada. No, ¿sabes? Estábamos viendo, ¿cómo se llama? Como los casos especiales. Ajá. Estábamos en las tablas viendo la parte de entalpía y todo eso. Aprendiendo lo de la tabla, lo básico, como tus primeras ayudantías, así. Ya, ok, entonces en base a eso vamos a empezar nosotros. Bien, muy disculpa. Bien, dígame. Sería bueno, una sugerencia, no sé si se puede también, si el ingeniero pudiera avanzar, como no avanzamos prácticamente casi nada con el ingeniero Chambi, o bueno, fue solo el inicio, si él pudiera avanzar desde el principio. O sea, claro, eso me dijo que iba a ser. Eso sería buenísimo. Va a ser un repaso general, dijo, un repaso general de todo lo que hayan visto. Ya de eso no se preocupe. Eso lo aclaramos anoche, que el día lunes él va a hacer un repaso general, ¿no? Un repaso general, las variables, que es el volumen específico, todo lo va a hacer como que desde cero. Ya va a entrar en contexto con ustedes. Muy bien, así que no se preocupen. Listo. Listo, gracias, Ariel.
Listo, de todas Porque, no maneras. sé, te Diego, comentaba porque en la otra materia de resistencia de los materiales con el ingeniero Chambi, colocaron un nuevo docente, el ingeniero bien. Amaya, y hoy se presentó y cambió el libro, cambió la ponderación, y lo cambió todo. Pero me gustó lo que hicimos en términos, ¿no? Lo que se va a Ah, establecer, ¿no? Se va a mantener el avance y todo eso. el ingeniero Eh, Amaya, bueno, no me gusta hablar mal de él, pero bueno, tiene un antecedente medio malo, ¿no? Con la ingeniera Cintia Montoya. Él era auxiliar de Cintia Montoya, ¿no? La yo ingeniera, no, la pasé, que no lo que, yo pasé, dígame. yo pasé con el ingeniero Amaya Resi. La tienen Mm, regalada la materia, les voy diciendo. Eh, ahí está, miren. Porque el ingeniero, de los mismos ejercicios que él enseña en clase, los mismos se los va a poner en el examen. Lo único que le va a cambiar es un decimal, pero el procedimiento y todo es lo mismo. Lo único, el primer parcial pone un examen que hizo en clase, eso fíjense porque los manda, los ejercicios que ha hecho, imprémanselo, los manda y pone un ejercicio complicado al primer parcial. Va a poner 2 ejercicios que han hecho en clase. Así que la tienen regalada la Oh, materia de gracias. resistencia con el ingeniero. Ahora, eso sí, una clave. Hagan sus tareas, los videos que les muestran clase, háganlo, sus resúmenes, los ejercicios. Su tarea es la clave, les ayuda hartísimo a aumentar la nota. Muy bien, ahí está un consejo de la compañera que Gracias. pasó con Resis con él. Lo que sí sé que es muy fácil con él, ¿no? Pero había escuchado por ahí que había tenido problemas con el ingeniero Montoya, ¿no? Cuando era su auxiliar y demás. Pero lo que sí escuché es que es fácil con él, es fácil, pero también es muy fácil, digamos, ¿no? Nosotros vamos a ser ingenieros y ¿quién quiere cosas fáciles, no? A mí no me gusta lo fácil. Y eso Pero sí, bueno, no, mucho que uno aprenda como con el ingeniero Chambi, no digamos, pero bueno, que quiere pasarla de una vez, digamos, ingeniero Maya. ok, listo, joven. Entonces ya saben, para todo hay solución. Muy bien, empecemos. Bueno, vamos a empezar a tocar el tema de sistemas termodinámicos. Ya hay varios tipos de sistemas. Tenemos el sistema fijo, no, bueno, sistema límite móvil. Ya, el sistema de límite fijo es aquel sistema cuyo límite, cuya frontera permanece constante, no cambia. Ya, por ejemplo, acá tenemos una botellita de agua. Y el sistema termodinámico sería todo el contorno, todo lo que está ahí alrededor, ese es el sistema termodinámico. Muy bien. Entonces, si yo a esta botella lo pongo en el sol, no es que se va a deformar, se va a achicar, nada. Se dilatará un poquito, nada más. Pero el volumen sigue siendo, ¿ya? Una característica del límite fijo es que el volumen, ¿ya? Del sistema termodinámico permanece constante. Cambiarán algunas propiedades como ser la presión, temperatura, energía interna o no sé, pero el volumen y la masa permanecen constantes. ¿Ya? Esta es una botellita bien cerrada, no se va a abrir nunca y tiene agua acá adentro. Entonces, si yo lo pongo al sol, la temperatura va a elevarse un poquito, volumen, la masa sigue siendo constante. Entonces, una peculiaridad o una característica de un sistema con límite fijo es que el volumen permanece constante. La masa, a su vez, también permanece constante. Muy bien. Por otro lado, tenemos un cilindro y pistón, que este ya sería de límite móvil. ¿Ya? El cilindro y pistón, ¿no? Aquí está, este es el pistón que tiene este movimiento a través de la biela, esto está en los motores, ¿verdad? Sube y baja, sube y baja. Entonces, al bajar, presiona, ¿no? El gas, el combustible, por una bujía por acá, hace la chispa, esto explota y boom, sube arriba, ¿no? Y así va repitiéndose. Chun, 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 chun. Y de esa manera funcionan los motores, ¿no? Con estos cilindros y pistón. Aquí hace combustión el combustible. Muy bien, este sería un sistema de límite móvil. ¿Por qué? Porque cuando el pistón baja hasta aquí, entonces el límite también baja, ¿no? El límite sería ese del sistema. Acá adentro está el combustible cuando este sube, entonces el límite cambia, ¿ya? Entonces ese sería un límite móvil y este sería un límite fijo. Muy bien, aquí están, tipo de sistema cerrado, sistema abierto, límite fijo, límite móvil. Bueno, vamos a empezar por el sistema cerrado con límite fijo. El primer parcial es el sistema cerrado, ¿ya? Límite fijo.
Generalmente el proceso es de 2 estados, solo tiene 2 estados, o sea, inicial y final. ¿Muy bien? Inicia y termina, solo tiene 2 estados. ¿Muy bien? Generalmente, en la mayoría de los casos. Dice que es un proceso real, su trayectoria es desconocida. En los sistemas cerrados, generalmente se loca con líneas segmentadas. ¿Ya? Acá dice que la línea de trayectoria es con líneas segmentadas. Es un proceso real. ¿Muy bien? Ok, vayamos. Es decir, ocurre bruscamente también, ¿no? Ocurre bruscamente. Ahora, características de un sistema cerrado con límite fijo. ¿Cuáles son las características de este tipo de sistemas? Estamos en límite fijo, es decir, en la botella, digamos, ¿no? En esto de acá, que el volumen no cambia. Bueno, la primera característica es un sistema cerrado. La masa no cambia, la masa va a permanecer constante siempre. ¿Ok? Siempre va a permanecer constante la masa. Pero a su vez, el volumen total, o sea, metros cúbicos, también permanece constante. ¿Ya? El volumen no va a cambiar. Entonces, si la masa y el volumen son constantes en determinado estado, entonces el volumen específico también permanece constante. Esa es una característica importante de los sistemas cerrados con límite fijo. Sí, acá sí. Este es un recipiente. Hola, sí. Hola, hola. Este es un recipiente cerrado con límite fijo, un tanque, una garrafa, no lo sé. Tiene determinada masa acá adentro de alguna sustancia y tiene cierto volumen. Ahora, este es el estado 1. Ahora, se dice que una de las características de este sistema es que la masa es constante y el volumen es constante. Por lo tanto, o por ende, el volumen específico permanece constante. Es decir, ¿de qué sirve este análisis? Sirve de que el volumen específico hallado en el estado 1 va a ser igual al volumen específico 2 en el estado 2. ¿Ya? Por eso se dice, repito, si la masa es constante en este estado y el constante, por ende, el volumen específico también permanecerá constante del estado 1 al estado 2, o del proceso 1, bueno, este es un proceso, ¿no? De este proceso, del estado 1 al 2. La masa siempre va a permanecer constante, ¿ya? Para un sistema cerrado. Para un sistema abierto, no, obviamente que no, ¿ya? Estamos en sistema cerrado. Y el volumen es constante. El enunciado va a decir, se tiene un tanque herméticamente cerrado, un tanque rígido, una garrafa, no lo sé. El volumen no va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando diga, se tiene un cilindro y pistón, ¿no? Que es el ejemplo más típico. ¿Ok? Listo. En base a este análisis, vamos a hacer un ejemplo. Ahora sí, este es un ejemplo sencillo. Este es de un sistema con límite fijo. Dice, ejemplo número 1. Se tiene una ollita herméticamente cerrada. Hagan de cuenta que la tapa nunca sale, va a estar ahí cerrada. ¿Bien? Ahora, el recipiente tiene un volumen de 800 litros. Es decir, acá, todo el recipiente tiene un volumen de 800 litros. No es que haya aquí 800 litros de agua, no. El volumen es 800 litros de toda esta ollita. ¿Ok? ¿Y contiene qué? Contiene 2 kilogramos de una mezcla de vapor y líquido, ¿no? A una temperatura de 50 grados Celsius. Dice que aquí dentro tiene una mezcla de vapor y líquido, ¿no? Aquí ya te lo canta, dice, acá hay una mezcla de vapor y líquido. Vapor y líquido, acá adentro, inicialmente. ¿A qué temperatura? Es aproximadamente 50 grados. Entonces, ¿qué pasa luego? Se calienta, acá sería lentamente, bueno, se calienta nomás. Se calienta el agua hasta 100 grados, bueno, acá sería luego, ¿no? Luego, se calienta el agua hasta 100 grados Celsius. Determine la calidad o título inicial, inciso B, el título final, si existiese, la presión inicial y la final, y grafiquen un diagrama PP. Vamos a empezar con algo sencillo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una vez nosotros leído el enunciado, muy bien, este es el enunciado, vamos a proceder ¿a qué? Vamos a proceder pues a anotar los datos. Entonces, ¿qué hago yo? Esta es mi gráfica,
¿ya? Esta es mi grafiquita, y este sería mi estado número 1. Ese es el estado número 1. Entonces, ¿qué hago en este estado número 1? Ya tengo ya el recipiente cerrado. Yo de este estado número 1 debo hallarle todas estas variables. ¿Cuántas variables eran? Eran 7. ¿Recuerdan? Yo les di tarea y practicamos y todo eso. Hay que encontrar de este estado 7 variables de estado, ¿no? Pero vamos a ver con cuáles contamos. A ver, vamos a ver, espérenme, no me gusta esto. Vamos a ver con cuántas variables contamos en el primer estado. Dice, se tiene una olla herméticamente cerrada con un volumen de 800 litros. Entonces el volumen es 800 litros. Listo. Pero yo por comodidad, o ustedes por comodidad, estos litros deben llevarlo a metros cúbicos. ¿Por qué? Bueno, ya van a ver luego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente dividir 800 entre 1000. ¿Por qué? Porque un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, de esa manera se obtiene el volumen total, pero en una unidad que me favorece, me va a favorecer para los cálculos. ¿Ok? Muy bien. Esto está muy, a ver. No, muy feo está. Ahora sí, ese es el volumen 1. Por eso, estado número 1, tengo ya un volumen total 1. Me lo dio en litros, yo lo estoy llevando a metros cúbicos. ¿Qué más nos da? Y contiene aquí dentro 2 kilogramos de una mezcla de vapor y líquido. Ah, dice que es mezcla. 2 kilogramos. Entonces nos están dando la masa. Yo le pongo masa 1, pero igual, la masa 2 siempre va a ser igual a la 1. Entonces hay libros o textos que no le ponen masa 1 o 2, simplemente M. ¿Por qué? Porque es constante. Nosotros le vamos a poner haciendo referencia a que la masa es de 2 kilogramos. Hasta ahí todo bien. Y nos da una temperatura. ¿A qué temperatura está inicialmente? Está a 50 grados Celsius. Muy bien, 50 grados Celsius. Ahora sí. ¿Y estos datos para qué me sirven, Ariel? Estos datos nos van a servir a nosotros para pues, empezar a resolver. Ahora, yo con estos datos inicialmente les pregunto y respóndame, con estos datos, bueno, ¿qué es lo primero que debemos hacer antes de empezar a definir estados? ¿Qué debemos saber? ¿Título? No, y no me pregunten. Exacto, hay que saber en qué estado se encuentra. O sea, acá, ¿no? Entonces no sabemos en qué estado se encuentra. Nos dice que hay una mezcla de vapor, pero ¿acá tenemos el título acaso? No hay el título. Entonces, ¿este corresponde a qué? A un caso especial. ¿Por qué a un caso especial? Porque no tengo ni título, no me dice que es líquido saturado, no tengo nada. Tampoco tengo presión y temperatura. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tendría yo presión y temperatura? ¿Cuáles fueran mis dos alternativas? Líquido comprimido y vapor recalentado. Exacto, ¿no? Si yo tuviese presión y temperatura de datos, es fácil, ¿no? Habría una opción, dos opciones, o bien líquido comprimido o bien vapor recalentado. Pero aquí no tengo nada, por lo tanto corresponde a un caso especial. Yo lo determino, o sea, yo lo llamo caso especial. En sí no existe esto, ¿no? Caso especial, pero yo como auxiliar lo he denominado así. ¿Por qué? Porque fácilmente no se puede saber en qué estado se encuentra para empezar a resolver. Por lo tanto, voy a aplicar el caso especial. Y el caso especial, ¿recuerdan? ¿Involucraba qué? Involucraba, miren, volúmenes específicos. ¿Recuerdan? Si el volumen específico 1 era menor al líquido, era líquido comprimido. Si el volumen específico 1 se encontraba entre medio de esos dos, era mezcla. Y si el volumen específico era mayor al del vapor, era vapor. Muy bien, eso lo vimos, está en las clases seguramente grabadas. No creo que lo haya eliminado, y si lo eliminé, mala suerte, ¿no? Porque mi memoria está llena de bueno, cuando uno se crea una cuenta Google, solo le dan 15 gigas, ¿no? Yo ya los llené, tengo inclusive 2 cuentas. Ustedes les mando a mi cuenta secundaria que dice Ariel Pibe, ¿no? Así que no se rían, es mi cuenta secundaria. Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Calcular el volumen específico. Entonces, yo ya tengo el volumen total, 0,80 metros cúbicos, y voy a requerir la masa. ¿Tengo masa? Sí, obvio que la tengo, 2 kilogramos.
Y esta fórmula, bueno, ya deben saberla, que el volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Entonces solo le puse acá sus coeficientes. No, subíndice, ¿no? Subíndice. Entonces ahí está, 0,8 entre 2, obviamente me va a salir 0,8 dividido entre 2, me sale 0,40 metros cúbicos por cada kilogramo. Ahí está. Ese es mi volumen específico. Ahora sí, ya tengo volumen específico. ¿Y para qué lo hallé? Para comparar. ¿Para comparar con qué? Con el volumen específico del líquido y del vapor. ¿Y de dónde saco esos valores? De tabla. ¿Con qué variable? Con la masa. No es con la masa, no. Con el volumen, nada. Con la temperatura. Con la temperatura 1, vamos a ingresar a la tabla y buscar 50 grados. Yo acá le puse 49 porque seguramente no hay 50. Entonces, voy a ingresar a la tabla. ¿Dónde está mi tablita? Esta tabla lo voy a llevar acá. Tabla de vapor recalentado lo pondré aquí. Y me falta la tabla de presiones. Ya ustedes deben tener sus tablitas impresas. ¿Sí o sí? ¿Ok? Porque si no van a estar perdidos en la actividad. Y el que no sabe utilizar sus tablas ya está aplazado prácticamente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las tablas, pues, es como una pistola, es como un arma. Si no sabe utilizarla, ya al primer paso en la guerra, al bajar del avión ya lo matan, digamos, ¿no? Entonces, estábamos, ¿dónde? Ya lo perdí, la baja. Aquí está. Aquí. Entonces, voy a ingresar a la tabla. Ariel, pero hay dos tablas, sí. Esta de aquí, que yo le llamo saturada tabla de temperaturas porque inicia con las temperaturas. Le voy a quitar los colores, no sé por qué está así. Bueno, de la anterior clase creo que es. Y bueno, entonces voy a buscar una temperatura que se aproxime a 50. Acá en esta tabla tengo 49, está a punto de llegar a 50. Entonces vengo al otro lado y busco acá 50, no hay 50, empieza desde 38 y se pasa a 52. Entonces lo más conveniente es trabajar con la tabla esta de aquí que tiene 49. Entonces con esta temperatura voy a sacar ¿qué? Voy a sacar volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor. Entonces yo vengo aquí a mi ejercicio y saco. Bueno, estoy ingresando con una 39 porque 50 no hay. Entonces, es el más cercano. Saco el volumen específico del líquido, que sería 0,001011, y saco el volumen específico del vapor, que sería 12,69. Ambos tienen metros cúbicos de ¿cómo se llama? De unidad, ¿ya? Ahora, hay que ver si es líquido comprimido o no. Entonces, yo voy a trabajar con este de acá, con el de acá. Y comparo si este volumen específico es menor al volumen específico si el volumen específico 1 es menor al volumen específico del líquido, se trataría de líquido comprimido. 0,40 es menor a este número, por supuesto que no. Voy a hacer la comparación con el siguiente, pero ya el del vapor. Yo diría, 0,40 es mayor a 12,69. No, por lo tanto, vapor recalentado descartado. Ahora sí, 0,40 se encuentra entre medio de estos dos valores. Por supuesto que sí, este valor se encuentra entre medio, entre la mitad, entre líquido y vapor. Por lo tanto, corresponde a una mezcla. Estamos presentes en una mezcla. Y si es mezcla y esta temperatura está solita, necesita pues su presión, su compañero. Entonces, ¿qué hacemos? Ingresamos a la tabla con esa temperatura y sacamos su presión. La presión 1 va a ser igual a la presión de saturación. Entonces, vengo a la tablita y busco, acá está 49 grados Celsius. Y al ladingo está su temperatura de saturación. No, perdón, sí, su presión de saturación. Entonces sería, épale, ¿qué pasó? De vuelta, a ver. Más, ahí está. 0,119 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. La unidad de la presión. Muy bien, ya definí la mayoría de los estados. Bueno, de las variables. Ya tengo presión, temperatura, masa, volumen específico. Ya tengo todo esto de acá. Miren, todo eso de ahí ya lo tenemos. ¿Qué faltaría? Si es mezcla, amerita sí o sí hallar el título o calidad. Entonces ya esta fórmula ya la conocen ustedes, no es nueva.
dice que el volumen específico 1, bueno, título 1 va a ser igual al volumen específico menos volumen del líquido sobre volumen del vapor menos volumen específico. Entonces, simplemente hay que reemplazar valores. Y esos valores aquí están, ¿no? Sería 0,40 menos 0,0010 dividido entre 12,69 menos 0,001011. Ahí está, eso es el título. Y el título es pequeño. Si quieren esto saberlo en porcentaje, sería multiplicar este valor por 100, ¿verdad? Más o menos equivale al 3%. Es decir, el 3% de la materia de acá, de la masa, es vapor. Solo el 3% representa está presente el estado de vapor, ¿ya? Y el 97% es líquido. ¿Qué era el título? El título era el porcentaje de vapor existente en un sistema. Y acá este es obviamente adimensional, pero si yo lo quiero en porcentaje, lo multiplico por 100, y acá tengo que el 3%, casi el 3% es vapor. El resto es agua. Muy bien, ese es el título. Ok, ya encontramos, ya definimos todos los estados. Faltaría hallar la energía interna. Ya, la energía interna, eso para hallar, obviamente, o aplicar la primera ley, pero no nos vamos a adelantar. Hasta ahí solo vamos a hallar nosotros todos los estados, ¿ok? Todos los estados, o todas las variables que están presentes en un estado. Ya tenemos todo. Este de aquí ya está. Pero, ¿y la energía interna? Bueno, la energía interna, ¿cómo? Se lo halla con una fórmula. Eso ya lo sabemos, ya hicimos, ¿no? Ejemplos. ¿Dónde está? A ver, voy a buscarlo, la fórmula, para no estar anotando de vuelta. Energía interna. Aquí está, miren. Energía interna en función del título. Ahí está. Control C. Y lo voy a pegar aquí. Vamos a hallar la energía interna. La energía interna. Entonces, esto se llama energía interna en función del título. Entonces, ¿qué necesitamos? No necesitamos casi nada ya, ¿no? Ya todo lo tenemos. Entonces, sería simplemente, ¿qué? Multiplicar el título. Bueno, acá nos faltó, pues. Bueno, no lo voy a hallar. Pero nos faltó sacar de la tabla la energía interna del líquido y la energía interna del vapor. ¿Ya? No lo voy a hallar entonces, pero ya saben ya la metodología de cómo hallar la energía interna. Muy bien. Para no hasta borrar y todo esto. Entonces, aquí mismo, una vez que yo establecí que era mezcla, aprovechar a sacar todo, ¿no? La presión de saturación y las energías internas del líquido y el vapor. ¿Por qué? Porque lo voy a necesitar sí o sí. Pero previo a eso necesito el título. Aquí está el título y entonces hallamos luego la energía interna. Pero bueno, para no hacerlo largo, ahí lo vamos a dejar. Bueno, ¿qué pasa luego con esto? ¿Esto se mantiene así? No, señor, no se mantiene así este estado. Sucede que se calienta, dice, luego se calienta este agua de acá, el agua está en estado de líquido y de vapor, ¿ya? Hasta Celsius. Se le da calor a este recipiente, puede ser, no sé, con una garrafa, o sea, con leña, o no sé, pero se le da calor, ¿ya? Se lo calienta. Y el calor es representado por la letra Q. Por la letra Q. Y si a un sistema le proporcionamos calor, el calor que vamos a hallar a través de la primera ley debe ser positivo, ¿ya? Si usted un sistema, bueno, si usted le da calor, ese calor hay que determinarlo. ¿Cómo se lo determina? Es obviamente con las energías internas, ¿ya? Si usted, el enunciado le pide hallar el calor total o el calor suministrado, sí o sí debe hallar la energía interna. Acá yo lo salté, ¿ya? Entonces, si le suministramos calor, el calor determinado o calculado debe ser positivo. Ocurre lo contrario, que si yo a este dispositivo lo enfrío, ¿ya? Si yo lo enfrío, o sea, le pondré hielo acá alrededor, no sé, el calor debe ser negativo. ¿Ya? El calor que vamos a calcular a través de la primera ley debe ser negativo. Pero bueno, no estamos calentando el dispositivo, por lo tanto el calor es positivo. Muy bien, calentamos este dispositivo hasta que la temperatura aquí dentro del recipiente llegue a 100 grados Celsius. Muy bien, eso origina o da paso a un segundo estado. Yo lo voy a determinar o llamar estado número 2. ¿Por qué estado número 2?
porque aquí estaba esto en equilibrio. Luego lo he calentado hasta 100 grados Celsius. Y cuando llegó a 100, ahí es donde como que yo paro el tiempo, ¿no? y estudio todas sus variables, ¿ya? Pero ¿qué sabemos? Sabemos que este es un sistema límite fijo. Y una de las características de este sistema de límite fijo, sistema cerrado de límite fijo, es que la masa es constante. La masa no se pierde. No hay un agujerito por acá, no hay una manguera por... No, nada. Es constante. Este recipiente es constante. Nosotros por física sabemos que se dilata un poquito, pero eso es despreciable, ¿ya? Por lo tanto, vamos a asumir que el volumen es constante. Si la masa es constante aquí dentro y el volumen es constante, entonces, o por ende, el volumen específico permanece constante, ¿ok? El volumen específico permanece constante. ¿Y eso qué involucra? Involucra que, primeramente, mi temperatura 2, ¿cuánto es? ¿O a cuánto llegó? Llegó a 100 grados Celsius. Eso nos dice el enunciado, ¿no? Se calienta el dispositivo hasta 100 grados Celsius. Ahí está, muy bien, 100 grados Celsius. Muy grande está, ¿no? 100 grados Celsius. Ahora sí, ¿qué sabemos? Hasta aquí solo sabemos esto. Solo sabemos que en un estado 2, la temperatura llegó a 100 grados Celsius. Ahora, ¿qué más hago, Ariel? No puedo hacer nada, ¿verdad? No se puede hacer nada. Entonces, ahí utilizamos las características. A ver, aquí una de las características es que la masa es constante. Ah, muy bien, masa 1 es igual a masa 2. La masa es constante. Por lo tanto, esto es igual a 2 kilogramos. Permanece constante. No cambió para nada la masa. Muy bien. ¿Qué más permanece constante? Ah, en este sistema de límite fijo, el volumen total permanece constante. No cambia. Ya, ahí está. La misma ollita. No cambió. Bueno, si el volumen es... Bueno, si la masa y el volumen total son constantes, entonces se dice que el volumen específico también permanece constante. ¿Ya? Aquí la masa sigue siendo el 2 kilogramos. El volumen sigue siendo 0,8 metros cúbicos. Entonces, gracias a estas características, se dice que el volumen 2 de este estado 2 es igual o idéntico al volumen específico 1. Determinamos acá con esta fórmula, ¿no? Ahí está. Es igual, es idéntico, no cambia. Muy bien, acá no me salió mi flecha, pero ya. Entonces, si la masa, bueno, así lo vamos a hacer acá ya. Épale, ¿qué pasó? Si la masa y el volumen total son constantes, por ende o por ley, el volumen específico también permanece constante, ¿ya? Ahí está, permanece constante. Muy bien. ¿Y eso qué involucra, Ariel? Involucra nuevamente saber en qué estado estoy. A partir de estos datos, yo debo saber en qué estado estoy. Muy bien. A ver, ¿tengo título? No, no tengo. Ya, la otra manera sería tener presión y temperatura. ¿Tengo ambas? No, solo tengo temperatura. Pucha, entonces ha de corresponder a un caso especial. A ver, tengo temperatura, tengo volumen. Ah, ya. Entonces, con esta temperatura de 100 grados Celsius, ingreso a la tabla a sacar ¿qué? Voy a sacar el volumen específico del líquido. Vengo a cualquiera de las tablas. Bueno, no sé por qué lo graban, si yo también lo estoy grabando, ¿no? Para subirlo a Classroom. Pero bueno, les gusta gastar su memoria de su compu. Muy bien, entonces, a cualquiera de las tablas, o en cualquiera de las tablas hay, o tengo una presión de, una temperatura de 100 grados Celsius. Es independiente cuál utilice. Ya no da lo mismo. Vamos a utilizar el de acá, que es más exacto. A esa temperatura de 100 grados Celsius, voy a sacar el volumen específico del líquido, ahí está, miren, volumen específico del líquido, y voy a sacar el volumen específico del vapor, aquí está, 1,67. Repito, he ingresado a la tabla con 100 grados Celsius, porque esa es la temperatura del estado 2, y saco volumen específico del líquido y saco volumen específico del vapor. Esos dos estoy sacando en función a esta temperatura. Entonces vuelvo a mi ejercicio. Y hago nuevamente la comparación. Bueno, acá está fácil. Este valor se encuentra entre medio de estos dos. ¿Sí o qué?
obvio, ¿no? 0,40 es menor a 1,67 y a su vez es mayor a 0,001044. Por lo tanto, nuevamente nos encontramos en una mezcla. Muy bien. Si el... Bueno, esto acá vamos a... No me gusta. Control C. Vamos a poner a ambas su unidad, ¿ya? Ahí está. Ambas son metros cúbicos por cada kilogramo. Y si es mezcla, ya ustedes acá, obviamente, abajito debieron ya calcularle la energía interna del líquido. Es decir, hubiese entrado a la tabla a sacar la energía interna del líquido, que estaría aquí, ¿no? 100,02 y 598,6 la del vapor. Pero no vamos a hallar eso. Ya no vamos a hallar eso. Estamos más o menos aprendiendo a resolver todavía. Y si es mezcla y esta temperatura está solita, entonces entramos con esa misma temperatura y sacamos su pareja. ¿Dónde está? Su parejita está acá al lado. Es la presión de saturación. Para 100 grados es 1,033. ¿No? Estos son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Acá tengo la presión. Esto vamos a borrarlo. Son los incisos. Muy bien. Entonces ya era mezcla. Entonces si es mezcla ya podemos nosotros empezar a resolver. Aparte es mezcla. Y si es mezcla amerita tener el título o bueno, saber el título o calidad. ¿Para qué? Para posteriormente, una vez obtenido este título, sacar la energía interna del líquido. La energía interna, la U, en función del título. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazamos valores. Bueno, o calculamos. Aquí, obviamente, es estado 2 y todos los coeficientes aquí, bueno, los subíndices deben cambiar, ¿no? Título 2, volumen específico 2. Y las demás se mantienen. Este es líquido, vapor, líquido. Entonces, ¿qué hago? Esto hasta pareciera que es 1, ¿no? Así que para evitar, yo sé que ustedes por ahí le 1, ahí está. Entonces, esto es igual a ¿qué? Al volumen específico 2 menos volumen específico del líquido. Todo eso dividido entre ¿qué? Entre volumen específico del vapor menos volumen específico del líquido nuevamente. Entonces, ese resultado nos tira 0,23. Es decir, más o menos el 24% del recipiente ahí adentro es vapor. Obviamente, acá miren, el porcentaje era apenas 3%. Le diste calor y ¿qué pasó? El agua en estado líquido se ha evaporado. Y si se evapora, ¿qué incrementa? Incrementa la cantidad de vapor, obviamente. Por eso acá el título 2 es mayor al título 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está. Ese sería el título 2. ¿Qué más podemos encontrar? Ya hallamos todo a excepción de la energía interna, que no lo vamos a hallar. Muy bien. Ahora, generalmente nos pregunta, calcular el trabajo realizado. Yo les pregunto, ¿habrá trabajo realizado en este proceso de 1 a 2? ¿Sí o no? ¿Por qué? Menos Mitzi. Sí, porque aumentamos, o sea, incrementamos la temperatura, hicimos calor, cuando hay calor hay trabajo. Ya, a ver, otra versión por ahí. No hay trabajo, ¿Por qué? porque no hay cambio de volumen. Uy, ¿con cuántos celulares está usted en clase? Con 4, ¿no? Con su computadora, con su celular y con su tablet. El trabajo, a ver, si yo le digo a la señorita que al principio me ha respondido, a ver, moveme esta silla de allá, ya te doy un trabajo, le decía, te voy a pagar 10 pesos. Moveme esta silla de aquí hasta allá, hasta el fondo, móvelo. Entonces hay un movimiento. Si la silla ha trabajado y yo le voy a pagar ya, ¿no? Y ha hecho un trabajo, ha gastado energía. Pero si no lo mueve la silla, es porque no trabajó, no hizo nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, este dispositivo o este recipiente ha sufrido algún cambio en su volumen? No. Es decir, la tapa ha estado ahí, ha permanecido ahí. ¿Ok? Entonces aquí no hay trabajo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el trabajo? El trabajo es igual a ¿qué? A presión por diferencial de volumen, ¿no? En esta ocasión, o diferencial de distancia, o diferencia de longitud, ¿ya? Ese es el trabajo. Cierta presión usted va a ejercer a la mesa o a la silla que usted quiere recorrer, ¿ya? O quiere empujar. Esa es la presión. Por diferencial o diferencia de X, es decir, de longitud. Pero en esta ocasión vamos a tomar diferencial de volúmenes, porque el volumen va a cambiar. En función, vamos a darnos cuenta si hay trabajo o no.
Si el volumen es constante, no hay trabajo. ¿Ya? La olla, la tapita de la olla ha permanecido ahí todo el tiempo. ¿Ya? Pero ocurre lo contrario cuando el dispositivo es un cilindro y pistón. Ahí sí hay un trabajo. ¿Por qué? Porque el límite se mueve, ¿no? Se reduce e incrementa, reduce y ahí hay trabajo, hay movimiento. ¿Ya? No hay trabajo, pero sí hay calor. Hay calor y ese calor se lo halla a través de la primera ley. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta para tocar el otro tipo de sistema? Bueno, Ariel, es solo pillar lo mismo de tabla y listo. Muy bien, listo. No es ejercicio, ¿verdad? Porque como dice graficar. Ah, ya. ¿Quieren graficar? Muy bien, eso es bueno, ¿no? A ver si acá tengo una gráfica. Ahí está. La gráfica dice lo siguiente. Grafica en un diagrama, el ingeniero me dijo, ¿no? Porque el ingeniero Heredia, o sea, conoce la materia, ¿no? Entonces, anoche me hablaba que iba a hacer un repaso, ¿no? De las variables, de qué es el volumen específico, los diagramas este es el diagrama de Andrews, ¿muy bien? Entonces, vamos a graficar. A ver, ¿qué nos pedía el enunciado? Nos pedía calidad inicial. La calidad inicial, ¿dónde está? Aquí está, listo, ya lo determiné. Verde ya. Aquí está, esa es la calidad inicial. ¿Qué más nos pide? El título final. ¿Hay título final? Sí, por supuesto que hay. ¿Y cuándo no hay, Ariel? No hay cuando nos encontremos en vapor recalentado. Cuando es vapor recalentado, el título no existe. No hay. ¿Ok? Es mayor al 100% y no hay nada para nosotros mayor al 100%. Inciso C, la presión inicial y final. ¿Cuánto es la presión inicial? Aquí está la presión inicial. ¿No? Aquí está la presión inicial, final, aquí está. Listo, ya hallamos todo. Y finalmente, ¿qué nos pedía? Grafiquen un diagrama PB. Entonces, este diagramín de aquí, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí voy a agregar, insertar. Y voy a traer esta gráfica allá arriba. Chun, 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 para que no esté muy lejos, digamos, ¿no? No quiero subir y bajar tanto y chiparle los ojos. Este es el diagrama. Muy bien. Ya lo habían visto con el ingeniero, seguramente que sí. Y bueno, hay que graficar los puntos. El primer punto es mezcla. Ya dijimos que era mezcla. Y si es mezcla, debe estar dentro de la campana, ¿no? Esta es la campanita. Es mezcla. Ahora, Ariel, ¿cómo sé si está más allá un poquito? No, pues entonces la mezcla es poquitingo, ¿no? Apenas llegaba al 3%. Más o menos lo pondré ahí. ¿Ok? Lo pondré ahí, en ese punto. Ahora, a este estado número 1, ya, a ese estado número 1 de acá, es mezcla. Y esta línea verde es terma. ¿Y la isoterma qué nos dice? Bueno, entonces la temperatura 1, ya tenemos la temperatura 1. La temperatura, ¿qué pasó? A ver, espérenme. Control C, Control V. La temperatura 1 es esta línea isoterma de acá. La temperatura 1 es, bueno, no me equivoco, era 50 grados, ¿no? Es 50 grados Celsius. 50, bueno, solo se lo voy a poner, 50 grados Celsius. Esa es la temperatura número 1, correspondiente a esta línea isoterma. Muy bien. A este estado número 1 también le corresponde, ¿qué? Le corresponde su, ¿cómo se llama esto? Su volumen específico. Y el volumen específico es ese valor de ahí, ¿no? Esto acá yo lo voy a poner en segmentado. Ahí está. No es una raya de ¿cómo se llama esto? De proceso, ya es más o menos para indicar. Ahí. Más o menos ahí está el volumen específico 1. ¿Cuánto era el volumen específico 1? O el volumen total, en este caso, que vamos a trabajar con el volumen total de 0,8 litros, 0,8 metros cúbicos. Muy bien, 0,8 metros cúbicos. Y a en este mismo estado tenemos la presión número 1. La presión número 1 es 0,019, 0,119 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Acá ya está la unidad, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede? Se calienta el dispositivo y el volumen no cambia, miren. Por eso la flecha va para arriba. ¿Y por qué no para abajo? Porque la presión no está disminuyendo.
la presión está aumentando o aumenta la presión, ¿ya? Incrementa la presión, en otras palabras. A ver, espérenme. Está incrementando la presión, por eso es que la flecha va para arriba. Aparte es línea es segmentada, ¿ya? Porque generalmente estos procesos son irreversibles. Muy bien, espérenme. ¿Cómo es esto? Bueno, podemos asumir, es que el enunciado tampoco dice que es irreversible, ¿ya? El ingeniero Chambi a mí, bueno, me decía que considerando que el proceso es reversible, ¿ya? ¿Cuándo no va a ser reversible, jóvenes? Cuando escape una pizca de vapor. Si de aquí escapa una pizca de vapor, es decir, sale vapor, se escapa, ahí sí que el proceso es irreversible, porque usted no va a poder ingresar esas mismas moléculas que estaban aquí dentro. No va a poder, es decir, se escapó acá una hormiga y acá afuera hay 1.000.000 de hormigas. No va a poder ingresar esa hormiga que se salió aquí, porque va a ser difícil de buscarla entre el 1.000.000 de hormigas. No va a poder, ¿ya? Por eso el proceso es irreversible. No podemos volverlo a su estado inicial. Aquí sí se puede. Como lo calentamos, también y revertir su proceso a su estado inicial. Entonces, aquí lo ideal entonces sería, luego se calienta lentamente, ¿ya? Lentamente, para que nosotros podamos decir de que el proceso es reversible, ¿no? Vamos a asumir que el proceso es reversible, ¿no? Reversible. Pero repito, en la mayoría de los libros, especialmente en el Seingel, ya estos procesos los toma como reales, lo pone segmentado las líneas, ¿ya? Eso era porque el ingeniero Chambi un semestre avanzaba con el libro del Moran Shapiro o el Gordo, y el otro semestre con el Seingel, ¿no? Y yo debía actualizarme, leer ambos libros. Entonces me quedé con eso, ¿no? De que el Seingel decía de que los procesos de sistema fijo eran reversibles, no, irreversibles. Pero nosotros podemos tomarlo como reversible, ya considerando. Muy bien. Ahora, entonces va a ser línea continua nomás. Muy bien, va a ser segmentada cuando el proceso sea irreversible, cuando no podamos volver a su estado inicial. Acá solo estamos, aquí solo estamos calentando el dispositivo. Así que si yo quiero volver al estado inicial, lo enfrío. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Obviamente, en el estado ideal es así, pero en la vida real no ocurre eso. ¿Ya? Es difícil, eso lo vamos a ver con la segunda ley de la termodinámica. Bueno. Entonces la presión aumenta y el volumen permanece constante. Por eso la línea es recta, vertical, ¿no? Hasta un estado acá arriba. Arili, ¿por qué no más arriba o no? Allá no, obviamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si lo pongo chueco? Aquí cambia el volumen 2. Ya el volumen 2 sería mayor a 0,8. Y en nuestro recipiente no cambia el volumen. Por lo tanto, estaría más. ¿Y qué pasa si lo pongo acá arriba, Anga? Bueno, tampoco exageres, digamos, ¿no? Allá arriba estaría una presión de ¿cuánto? De 10, 15 kilogramos de fuerza, ¿no? Entonces, más o menos lo pondré aquí, ¿por qué? Porque más o menos es 1, ¿ya? Más o menos al tanteo, al ojómetro, como decía nuestro ingeniero. Entonces, en esta línea se encuentra la temperatura de ¿cuánto? La temperatura 2. ¿Cuánto es la temperatura 2? La temperatura 2 es 100 grados Celsius, ¿no? 100, esa es la línea isoterma de temperatura, ¿no? Esas líneas verdes que vemos. 100, ahí está. Y le corresponde una presión 2 de ¿cuánto? De 1,033. Listo. Ya tenemos todas las variables ya dibujadas. Solo sería necesario eso, nada más. Y no hay trabajo, miren. ¿Por qué? Porque no hay un diferencial de volumen. Pero si esto estuviese allá, ahí sí le damos la razón a la compañera que sí hay trabajo, ¿no? Aquí sí hay trabajo, miren. Se desplaza de aquí hasta aquí y aquí está. Todo eso, toda esa área ¿se dan cuenta? Pero como el volumen permaneció constante, entonces no hay trabajo. Miren, está sobre la misma línea. No hay trabajo. Muy bien. Listo. Este es el diagrama de Andrews. ¿Ya? El diagrama de Andrews es la gráfica PB. ¿Ya? O este es el PB, el PT y lo demás no lo vamos a hacer todavía, ¿no? Eso es lo más importante. Ya con solo la gráfica yo me acuerdo que aprobé máquinas térmicas, ¿no? Con Antelo, con el ingeniero Antelo. Porque le decía, ¿no? Que no supe dónde estaba porque era similar a termo, ya solo que había que hallar la humedad y no sé qué más. Y no supe, me trabé en el estado 2 y eran 3 estados. ¿Y qué hice para el ingeniero Antelo? ¿No? Lo grafiqué, pero sabía, o sea, yo sabía lo que iba a ocurrir.
y lo grafiqué con los estados 1, 2 y 3, le expliqué, bueno, acá puse un cuadrito, ¿no? ¿Cómo se calienta? ¿Cómo se enfría el dispositivo? Habrá punto de rocío y habrá condensación. Así se la charlé y me puso 70. Y gracias a esa idea o a ese concepto que tenía, aprobé máquinas térmicas, ¿no? Con 51. Fue la materia que por primera vez me sacó una lágrima porque yo ya estaba aplazado, ¿no? Mi nota era, según yo, 48, tanto, pero el Inge me dio una patadita. Pero si no hubiese hecho nada en mi examen ese final de máquinas térmicas, me hubiese aplazado, ¿no? Me hubiese aplazado. Eso me pasó por llevar termo y máquinas. En el mismo semestre estaba en termo y en máquinas, ¿no? Pero bueno, listo. Eso sería el diagrama de André. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. ¿Por qué el trabajo es 0 para la señorita? Porque presión por diferencial de volumen nos va a dar 0, ¿no? Presión. Aquí, miren, hay 2 presiones, por lo tanto, no. El trabajo ocurre cuando tengo esto, ¿no? Presión sería a presión constante. A presión constante, el volumen se desplaza, ¿no? Pero aquí no hay diferencia de volumen. ¿Por qué? Volumen 2 menos volumen 1, ¿cuánto será? 0, pues, ¿no? 0,8 menos 0,8 es 0. 0 por cierta presión, 0. Muy bien, listo. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al otro tema. El otro tema es sistema límite móvil, ¿ya? Entonces ya el fijo lo vimos. El móvil es cuando ya el sistema o la frontera tiende a cambiar de volumen, cambia. Miren, acá por ejemplo el volumen disminuyó. Acá el volumen, aquí dentro ya es distinto. ¿Por qué aquí no haría? Pero si el volumen sigue siendo, mira, lo mismo. No, no es el volumen del recipiente, es el volumen donde se encuentra nuestra sustancia, la cual estamos nosotros calculando sus propiedades. ¿Ya? Ahí está el agua. Muy bien, ¿qué pasa si este agua líquida lo caliento? Se evapora y el vapor requiere mayor espacio o sea, se expande. Entonces, ahí está. Entonces, la materia ocupa todo el recipiente. Entonces, ahí el volumen está cambiando. Entonces, en un sistema cerrado con límite, este es límite fijo. Bueno, sería límite móvil, ¿no? ¿Dónde está el límite móvil? Aquí está. En el sistema móvil, ¿alguien quiere hablar, creo? O no sé, o me está presumiendo su auto. En un sistema de límite móvil, ya el ejemplo más típico es el cilindro y pistón. Ya este cilindro y pistón, el ejemplo, ¿no? Yo le decía que esto es el pistón, ya este es el pistón y el cilindro sería todo esto de acá, ¿no? Todo esto cuadradito que yo estoy colocando, ese es el cilindro. Y el pistón este tiende a subir y a bajar, subir y a bajar, subir y bajar a través de una biela. Esta es la biela, ya, este está en el motor. Y bueno, ¿no? Esto sube y baja, sube y baja. Al subir, genera cierta presión acá adentro al combustible que ingresa a través de un inyector, ¿no? De los inyectores, ingresa acá adentro. Y acá ¿cómo se llama esto? El día, creo que se llama, esto le da una chispa, genera una chispita. Y esa chispa provoca una explosión ahí adentro, explota. Y este pistón tiende obviamente a bajar. ¿Por qué? Porque la explosión acá libera pues dióxido de carbono en estado de gas y ese gas ocupa más volumen. Entonces eso baja y esta biela también, el bracito va girando, ¿no? Y así, esto ocurre muchas veces. Usted por eso, porque hay autos, Ariel, que tiemblan cuando se encienden. ¿Nunca han visto o han viajado en micros? Cuando el micro está parado y empieza a moverse. O sea, empieza a temblar o como a ese movimiento que tiene, ¿no? De vibrar, que acá sus cilindros y pistones ya están hechos pomada, ¿no? Hay que rectificarlos en el torno, hay que hacerle una rectificación aquí adentro. Es por eso tiembla, es por eso que los micros, los cacharritos empiezan a moverse, ¿no? Pese a que están parqueados. Pero los autos o micros nuevos tienen este sistema bien nuevingo, está chalinga, ¿ya? Y es bien silencioso esto acá, ¿no? Ni siquiera se escucha cómo está explotando acá dentro el combustible, hace combustión y boom, 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 ¿ya? Pero bueno, eso lo van a ver ustedes en tecnología mecánica, ¿no? Si es que hacen los talleres con el ingeniero Bacherer, ahí yo me acuerdo que hice los talleres de motores, ¿no? Armábamos y desarmábamos un motor, todo, yo era bien curioso, ¿no?
Yo le estoy explicando esta parte para que usted entienda, pues, ¿no? Que es un cilindro y pistón. Va a ser ingeniero industrial o ingeniero en alimentos, o ingeniero electromecánica, no sé. Pero debe saber por lo menos qué es un cilindro y pistón y dónde está presente. Están presentes en los autos y en todo dispositivo o carro automóvil. ¿Muy bien? En las motos. La motocicleta solo tiene un cilindro y pistón. ¿Ya? Hay esas motos grandotas, ¿no? Que hacen temblar hasta los vidrios. Eso sí tienen no sé cuántos cilindros. 3, 4. Los autos tienen hasta 6, ¿no? Por eso dice 6B, ¿no? 6 en B. Tienen 6 cilindros y pistón. 3 a cada lado. Y es obviamente pues, mayor potencia, digamos, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, ya saben entonces por qué larga humo negro el auto, ¿no? ¿Por qué? Porque el combustible ha combustionado y sale por el caño de escape, ¿no? Ok. Muy bien. Esto ocurre, repito, muchos ciclos por... O sea, de aquí usted de su casa vaya a la universidad unas 1000 veces o 2000 veces habrá esto. Explota. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí. En 3D sería esto de acá. Este es el cilindro y pistón en 3D. Pero nosotros no lo vamos a dibujar en 3D. Lo vamos a dibujar así, sencillo, ¿no? Acá está el cilindro y esto es el pistón y acá adentro va a estar nuestra sustancia a estudiar. Estos de acá se llaman topes. Estos topes sirven como un stop. ¿Stop para qué? Para que este pistón de acá no vuele hasta el infinito. ¿Ya? Si vos explotás acá adentro o combustiona gas, estos topes, esto pues vuela y puede matar a alguien. Por eso estos siempre tienen, bueno, en la vida real tiene unas, se llaman anillos de retención. Tienen unos anillos de retención que esos impiden que el pistón pues, se desplace más de la cuenta. ¿Ya? Se desplace más de la cuenta. Pero nosotros lo vamos a llamar topes, ¿no? Topecitos. Que en la vida real, repito, son anillos de retención que van en el interior del cilindro. Hay una ranura chiquitita, una ranurita tipo como una abertura, y ahí se pone un anillo de retención. ¿Ok? Muy bien. Listo, este es entonces el cilindro y pistón. Con esto vamos a trabajar. Este es cilindro y pistón para un sistema límite móvil. Listo. Es un proceso cuasi equilibra lentamente, ¿no? El cilindro va lentamente, se va moviendo, lentamente. Ya no es que vuela, no. ¿Por qué? Porque si usted una vez que o sea, lo pone a la llama, acá hay un fuego, una antorcha, la temperatura va incrementándose lentamente. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y dónde vemos eso, Ariel? Pues ahorita calienta agua si quiere en su cocina. No es que tras que prende el agua va a empezar a hervir. No, 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 señor. Tras que prende ya la temperatura va aumentando aquí la sustancia, ¿no? Por eso ocurre lentamente. Y el pistón va moviéndose lentamente, muy lentamente. ¿Ya? Ok. Generalmente el proceso es de 2 o más estados. Puede tener 2 estados, 3, 4, 5, ¿no? Con el giro Antelo de termo, y termo 2 también da él en otras carreras o máquinas térmicas. Había ejercicio hasta de 6 o 7 estados, ¿no? 6 o 7 estados. Era un ejercicio, pero había que definir 7 estados, ¿no? Por eso acá le digo, puede tener 2 o más estados. Es un proceso ideal. ¿Por qué? Porque ocurre de manera cuasi equilibrio, es decir, lentamente, ¿no? Su trayectoria es conocida, por lo tanto, su trayectoria o su trazo se lo hace con línea continua. Muy bien. Bueno, esto siempre lo hago porque es la manera más... Parece un poco niño, así como que, ay, qué ridículo, pero no, es la manera de cómo yo hago que ustedes capten, ¿ya? Cuando hablamos de cilindro y pistón o de un sistema de límite móvil, hay que tener en cuenta que vamos a estar en 2 situaciones. Hay 2 situaciones en las cuales vamos a estar presentes siempre cuando el ejercicio se trata de un cilindro y pistón. ¿Ya? Usted tiene que aprender a identificar rápidamente en qué situación se encuentra para empezar a definir estados. Muy bien. Yo los divido en 2 tipos, tipo A y tipo B. Pero en sí es lo mismo, pero a veces hay enunciados que inician o bien de esta manera o bien están iniciando de la siguiente manera. Y para ello les voy a yo explicar a qué se debe o qué deben hacer en esas situaciones. Muy bien, escúchenme bien, presten atención solo acá. Y para ello yo solo voy a ejercicio, vamos a hacer la próxima clase. Pero quiero que entiendan esto, ¿ya? Yo esto lo voy a ocultar. Porque yo sé que ustedes son curiosos y van a estar mirando, ¿y quién será esa foto? ¿No será Ariel? Y no sé, ¿no? Por su mente pasa de todo. Muy bien. Tipo A. Este es un cilindro y pistón.
¿ya? El tipo A, para mí, yo lo considero así, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente yo lo he entendido así y así se lo estoy explicando. El tipo A, jóvenes, corresponde a que usted va a tener un estado y en ese estado se da cuenta que el cilindro y pistón, ¿ya? Digamos que no tiene ni topes abajo ni topes arriba, está ahí, en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que el tipo A, para mí, es cuando las presiones están igualadas. Ya hay un equilibrio acá mecánico, ¿ya? En el cual el pistón está quietingo, no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque la presión exterior de acá arriba es idéntica a la presión interior de aquí dentro, ¿ok? De aquí adentro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la presión externa de acá afuera es igual a la presión interna de aquí adentro. ¿Y por qué? ¿Y cómo se sabe eso? Porque aquí la gráfica pues lo muestra. Aquí miren, el pistón está ahí, que está quieto. No hay ningún tope arriba, ningún anillo de retención, nada. ¿Ya? Y Ariel, ¿qué pasa si hay anillos de retención o topes? Va a suceder algo, después les explico. Entonces, aquí gráficamente dice que las presiones están igualadas. Pero bueno, Ariel, acá dice presión exterior es igual a presión atmosférica más la presión del hombro. Obviamente que la presión de acá afuera, es igual a la presión ambiente o presión atmosférica más la presión que está ejerciendo este pistón de acero. Acá es cilíndrico, ¿ya? Es circular. Entonces, la presión externa es igual a todo esto. Pero bueno, independientemente de eso, nos dice que la presión de acá afuera, o sea, de acá afuera, voy a relacionarlo con esta flechita verde, es igual a la presión interna. Ahí se da un equilibrio mecánico. Esto está en equilibrio. Muy bien. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto. Que usted está en un estado 1. Tiene de datos cierta presión. Nos da la presión exterior. Nos dice, se tiene inicialmente un cilindro y pistón cuya presión, ya sea interna o externa, es de 2 kilogramos fuerza. Muy bien. Entonces, nos da la presión externa. Y sabemos que la presión externa, como esto está en equilibrio porque no hay presente ningún tope, está en equilibrio. Y si usted sabe presión externa de acá afuera, por lógica va a saber que acá dentro también es la misma presión. ¿Por qué? Porque el sistema siempre parte de un estado de reposo o de un estado de equilibrio. ¿Ok? Entonces, si acá usted tuviese 3 kilogramos fuerzas de presión exterior, entonces debajo también, como está en equilibrio, habría 3 kilogramos fuerzas de presión. ¿Ya? Lo hago así para que ustedes lo entiendan. Ya luego vamos a hacer ejercicios más reales, más a los ingenieros. Pero yo lo hago así porque estamos aprendiendo. Muy bien. Ahora, ¿qué involucra esto? Bueno, a este recipiente, bueno, tiene cierta masa, cierto volumen, todo, tiene cierto, ya sabemos los estados. Ahora, ¿qué pasa si a este recipiente yo le incremento calor? Lo caliento. Pongo acá una garrafita y empiezo a calentar. Estos de acá, obviamente van a saltar, van a empujar o querer desplazar, ¿qué? El cilindro. ¿Hacia dónde? Obviamente hacia arriba, pues, ¿no? Entonces, el calentar este dispositivo acá adentro, obviamente la sustancia que está aquí, involucra que el pistón va a tender a moverse, va a tender a desplazarse. Muy bien, entonces, característica de este sistema. Una característica de este sistema es que, ¿qué dice acá? Primero leamos. Debido a que el pistón no está en contacto con ningún tope, ni por afuera ni por adentro, y como las presiones están en equilibrio o igualadas, entonces se procede a mover el pistón a presión constante. Es decir, que estos 2 kilogramos fuerza son mayor en un infinitésimo superior a la presión de acá afuera. Es decir, imagínense que estos son 2 kilogramos fuerza de presión. Hago referencia a las 2 personitas. Y acá también son 2.
Pero sucede que el de aquí, por ejemplo, no sé, digamos, ¿no? Se reproduce un piojo y nace un liendre. Entonces aquí la presión va a ser mayor, ¿no? Va a ganar fuerza acá adentro. Entonces la presión es pequeñita, es superior al de acá arriba, pero en un tamaño muy pequeño. Por eso se dice que a presión constante, ¿ya? Pero Ariel, ¿cómo a presión constante baja 2 y acá también son 2? Por eso estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Imagínense que acá nació un piojingo y ese piojingo está ayudando a empujar este pistón hacia arriba, ¿ya? Entonces se asume que la presión es, o sea, por lógica, es constante. Entonces, a presión constante, yo voy a mover el pistón hacia arriba. ¿Y qué pasa si muevo el pistón? ¿El volumen cambia? Por supuesto, el volumen deja de ser constante, ha ganado mayor volumen. ¿Por qué? Porque lo estás calentando. Y estos dos deben agarrar fuerza, ¿no? Agarrar fuerza y empujar esto. Lo mismo sucede con las moléculas acá adentro. Las moléculas, una vez que se las calienta, empiezan a chocar unas con otras. Son como pelotitas. Empiezan a chocar unas con otras. ¿Por qué? Porque obviamente lo estás calentando y se alteran, ¿no? Y tú empiezan a golpear las paredes y golpean la pared interior de este pistón. Y este pistón, por lo tanto, produce golpes de las moléculas, empieza a subir, sube, pero a presión constante. Muy bien, listo. Entonces, del estado 1 al estado 2, a presión constante, ¿ya? A presión constante, pero con un volumen diferente, empieza a subir el pistón. Ahora, características. Si la masa permanece constante, pero el volumen deja de ser constante, o sea, ya el volumen total ya no es constante, entonces, o por ende, el volumen específico deja de ser constante. Es lo inverso a lo que definíamos aquí. ¿Recuerdan? ¿Qué decíamos aquí? Si la masa era constante, este era un sistema de límite fijo, ¿no? Límite fijo. ¿Qué pasaba acá? La masa permanecía constante, obvio, siempre, pero el volumen también constante. Ah, muy bien, ¿por qué? Porque era un sistema de límite fijo. Y si la masa y el volumen total son constantes, el volumen, o por ende, el volumen específico permanece constante de estado 1 al estado 2. Ahora, el otro ejemplo que yo le estoy dando es el del límite móvil. Entonces dice, bueno, primeramente la presión es constante, eso se sabe, ¿no? Del estado 1 al estado 2. Pero, bueno, analicemos las características. Aquí la masa permanece constante, sí o sí. Sigue siendo 2 kilogramos, bueno, 3 kilogramos, ¿cuánto pesarán estos dos? No sé, 80, 100, 200 kilogramos de masa aquí adentro. Y acá también 200. La masa sigue siendo la misma. Pero Ariel, ¿acaso no aumenta la masa? Mira, acá el espacio es poquitito y acá es más grande. La masa aumenta. No, no aumenta la masa. El volumen aumenta. La masa solo cambió de estado, nada más. Muy bien. Entonces, repito, si la masa es constante, pero el volumen total o sea, deja de ser constante. ¿Por qué? Porque se desplazó. Este pistón se ha desplazado y eso ha involucrado que el volumen cambie. Por eso el volumen acá dice que ya no es constante. Entonces, producto de esta característica, el volumen específico va a cambiar, dice. Ya no va a ser constante. ¿Ok? Muy bien, lo mismo, ¿no? Miren, presión 2 va a ser igual a la presión 1. Porque esta presión seguramente la vas a tener de dato. Y la presión 2 no la vas a tener. No hay dato de presión 2. Ah, pero yo sé que está en equilibrio y si lo caliento se mueve a presión constante. ¿Pero qué cambia? Ah, cambia el volumen. La masa sigue siendo constante. Por lo tanto, si la masa es constante y el volumen deja de ser constante, entonces el volumen específico 2 cambia. Ariel, ¿y si cambió qué hago? Ah, calcúlelo pues. Va a calcularlo usted verá cómo lo calcula. Pero ello, ¿qué va a necesitar? Va a necesitar la masa y ¿qué? Y el volumen total. Y seguramente que el ejercicio dirá, el volumen final es el doble que el del inicial o el volumen final es, no sé, 3 metros cúbicos, no lo sé. ¿Por qué? Porque la masa ya la va a tener seguramente, pero para hallar el volumen específico 2, ¿por qué? Porque ya no es constante acá. Entonces hay que hallar el volumen específico 2. Y para hallar el volumen específico 2 necesitamos volumen y masa. La masa seguramente ya la tiene, pero el volumen 2 no hay.
Entonces, el enunciado seguramente te dirá cuál es el volumen final. Muy bien. Entonces, ese es el tipo A, que yo lo reconozco así. ¿Por qué? Porque las presiones ya están igualadas. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Para mí, este es el tipo B. ¿Qué pasa si inicialmente o en cierto estado del eje resulta que las presiones están desigualadas, o sea, no son iguales? ¿Qué pasa? Bueno, pasa o estaríamos en esta situación. Yo le llamo tipo B. Usted no es necesario que, o sea, que se anote tipo A, tipo B. Esto no es teoría, esto no está en ningún libro. Yo lo enseño así porque así lo quiero enseñar, pues, ¿no? El tipo B es cuando mi sistema tiene un conjunto de topes y este conjunto de topes involucra algo, jóvenes. Involucra lo siguiente. A ver, épale, ¿ya? Involucra algo. Nos dice que las presiones tanto externa como interna son distintas, no son iguales, ¿ya? Para mí, ese es el otro tipo, la otra variante de cuando usted resuelva se va a encontrar con esto. ¿Qué pasa si yo tengo topes? Ahora sí, yo quiero preguntar a alguien, si yo tuviese los topes, o sea, estos son como unos atajos, ¿no? Como hasta aquí nomás, ¿no? Alguien dígame, ¿cuál presión es mayor? ¿La interna o la externa? Según la gráfica y según su razonamiento, ¿qué presión es mayor? Menos Mitzi. La interna, ¿Por qué? porque lo lindo de que no llegue más alto el pistón. Ya, muy bien. Ahora, dígame usted, bueno, ella me dice que la presión interna es mayor. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque aquí la presión es de 2 kilogramos y esos 2 kilogramos hacen que el pistón bueno, esté acorralado o empujado sobre los topes acá abajo, ¿no? Bueno, por debajo de los topes. Ahora yo le pregunto, nuevamente, ya no va a participar usted, otra persona. ¿Cómo si mis topes están ahí? ¿Cómo están las presiones? ¿O qué presión es mayor? La Menos. presión exterior viene a ser la mayor. Ya, no, analice la imagen. Analice la imagen. Aquí están los topes. Y en cierto estado usted se encuentra así. Ahí. Ahí está. Paró el tiempo o en pausa. O sea, le puso pausa. Y aquí, analice esto. ¿Qué presión es mayor aquí? ¿La interior o la exterior? Suponiendo que los topes se quieren más arriba. A ver, ingenieros. Vienen a ser iguales tanto la presión exterior como la presión interior. Exacto, aquí las presiones son iguales. ¿Por qué? Porque debajo del pistón no hay nada. Y acá arribinga el pistón tampoco hay nada. Acá las presiones estarían igualadas. Entonces, ¿qué haría usted? Si las presiones están igualadas, ¿qué hace? A presión constante muevo el pistón. Por lo tanto, el volumen deja de ser constante y ya puede empezar a resolver. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí las presiones están constantes, pero Ariel, aquí en tu ejemplo no hay topes. Sí, sé que no hay topes, pero yo le puedo poner topes acá. Igual sigue siendo tipo A o como ejercicio tipo A. ¿Ya? Pese a que no tiene o tenga acá topes, igual es lo mismo. ¿Por qué? Porque acá las presiones están igualadas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque inicialmente está así, está en equilibrio y no tengo los topes. Pero si los topes estuviesen ahí, aquí, o sea, ahí exactamente, obviamente los topes no se mueven, es el pistón que se mueve o se desplaza arriba, abajo, ¿ya? Yo aquí muevo solo estos acá. Si estuviese aquí, obviamente la presión interior es mayor. ¿Por qué? Porque empujan el pistón y esto ya no puede subir más. ¿Por qué? Porque están los pistones, están ahí los seguros, los topes. Ya, perdón, los pistones, dije, los topes, y ya no sube más. Entonces, ¿a qué voy? A que aquí las presiones están igualadas. Por lo tanto, a ver, control C, control C, control C, ahí está. Ahora, dígame usted u otra persona, ¿qué presión es mayor ahí? ¿Interna, externa o... ¿Puedo responder yo?
Da adelante. Y dígame, La justifique su respuesta. presión exterior porque los topes de abajo que están en la parte interna están atajando para que no el pistón no llegue hasta más abajo. Exacto. Aquí la presión exterior es mayor. La presión exterior es mayor. Muy bien. Ahora dígame usted nuevamente, o no, ya no usted. ¿Qué pasa si mis topes están ahí? Alguien dígame, ¿qué presión es mayor? ¿Interna o externa? Están en equilibrio. Alguien dijo interna ahí. Justifique su respuesta. ¿Qué presión es mayor aquí? ¿Nadie? ¿O es que están en otras o no saben o tienen vergüenza? Ariel, está muy fácil. ¿Cómo me va a preguntar eso? Responda, va a ser ingeniero. ¿Qué presión es mayor acá? En este estado así, con este dibujito. ¿Puedo? Adelante. Es la interna, la presión interna, ya que Muy no bien. deja que el pistón se baje hasta abajo. Ya, alguien corrobore o corrija eso. Está en equilibrio porque Bien los igual. pistones están más abajo. Exacto. Están en equilibrio. Para que se cumpla lo que la señorita dijo, ¿ya? Ella dijo que la presión interna es mayor. No, o sea, la presión interna no es mayor ni menor. Están igualadas. ¿Por qué? Porque miren, el pistón está aquí arriba. Ahí arriba está. No ha tocado todavía los topes. No ha hecho contacto con los topes. Cuando hace contacto con los topes, es ahí donde yo digo, una de estas presiones es mayor. ¿Por qué? Porque está atajando. Es como que ahí nomás. Es como que, a ver, ¿cómo sería esto? Un ejemplo. Bueno, no se me ocurre un ejemplo. Pero es como que un stop. Es como que. A ver. Son Es como las ¿Cómo? perdón, son como las maderitas que tienen las repisas abajo. Las que están. Claro, exacto. O es como su puerta. Usted su puerta no lo puede cerrar más de la tiene unos topes ahí. Una vez que la cerró, ya no puede empujar más. Hasta ahí nomás. Y si usted sigue empujando, entonces la presión que usted ejerce es mayor todavía que la exterior. ¿Se dan cuenta? Muy bien, nada que ver, pero ya. Listo. Entonces, la ubicación de los topes tiene que ver mucho con el análisis. Ahora, vamos a hacer el análisis original, o sea, como estaba hecho esto acá. Ahí está, así estaba. Entonces aquí, ¿qué presión es mayor? Obviamente la exterior. ¿Por qué? Porque miren, encima de los topes está el pistón. Ahora dígame, si yo a esto le doy calor, ¿el volumen va a aumentar o disminuir? Si yo a este sistema le añado calor, ¿qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué pasa si a este sistema le quito calor? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Se mantiene. A ver, ¿Por qué? dígame, justifique. Yo digo que se mantiene por los topes. Exacto, Sí. joven. Se mantiene. Usted puede esto quitarle calor día y noche, un año entero. El pistón nunca, o sea, el volumen va a seguir siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta ahí nomás baja. Entonces, si usted le quita calor a este sistema, ya, el estado 1 al estado 2 le quitó calor, ¿qué permanece constante? El volumen, ya. Se le sigue quitando calor, estado 3, ¿qué pasa con el volumen? Sigue siendo constante. Y la masa sigue siendo constante también. Pero ¿qué va a pasar? La presión y temperatura va a ir disminuyendo. Muy bien. Pero ¿qué pasa si los topes están acá arriba y yo le doy calor? ¿Qué pasa con el volumen? Constante. Ya, muy bien. Y si le quito calor, ¿qué pasa con el volumen? Disminuye. Disminuye el volumen. Sí, exacto. No me pregunte, respóndame. Listo. Ahora sí. Hay que analizarlo así, porque estos son los ejemplos más comunes de la materia. Son los ejemplos más típicos, ya sea con este ingeniero, con cualquier, son así, ¿ya? Rara vez un ingeniero te va a preguntar este ejemplo de acá que recién vimos, ¿no? De esto. Rara vez porque es fácil, pichanga es. No, usted no analiza nada prácticamente. Por eso ya de los ejemplos son así. Ahora sí, y con esto finalizamos. El ejemplo lo vamos a hacer otra clase, ¿ya?
Ejemplo, usted tiene un estado inicial así, en este estado, donde los topes están aquí abajo y vas a ver un dato, vas a ver el dato exterior. Seguramente dice que la presión exterior es de 3 kilogramos fuerza, pero interiormente tenemos 2 kilogramos. Ah, entonces ya, caso B o tipo B le llamo yo, cuando las presiones no están igualadas. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy calor? ¿Qué pasa con esta presión de acá? Va a tender a aumentar y por ende va a tender va a expandirse, va a querer aumentar su volumen. Obviamente, este pistón de acá va a tender a desplazarse hacia arriba, obviamente. Pero yo les pregunto, o les hago la siguiente pregunta. ¿Será que es posible? Espérenme, y con esto acabamos, ya no vamos a hacer ejercicio, solamente el análisis. Y por ello quiero que me respondan y pregunten, porque es la única manera de aprender. ¿Ya, jóvenes? Deben participar en clase. ¿Será que si yo a este dispositivo le doy calor, será posible que estos 2 kilogramos fuerzas de aquí dentro son capaces de mover o superar a la presión externa? ¿Sí o no? ¿Por qué? En otras palabras, ¿será que yo puedo mover el pistón a presión constante de estado 1 al estado 2? ¿Sí o no? ¿Por qué? Nuevamente, le voy a hacer la pregunta un poquito más formal o más bien redactada. ¿Será que si yo a este sistema le añado calor, es posible que la presión interna, es posible que el pistón empiece a subir? Repito, si yo le añado calor a este sistema, ¿será que el pistón ya empieza a subir? ¿Sí o no? ¿Por qué? Nuevamente, ¿será que si yo le doy calor a este dispositivo, es posible que el pistón empiece a subir ya de entrada? De entrada, según yo, no. Porque la diferencia entre ambas presiones es harto, no es con decimal. Muy bien. ¿Y qué debe hacer según usted para que empiece a subir? ¿Qué debe aumentar? El calor que le damos, o sea, que el tiempo al que le damos la calor. Ya. Pero, y si usted le da calor, ¿qué va a incrementar? ¿Y en dónde está incrementando qué? Repito. Por eso le pongo las personitas acá, para que más o menos usted tenga idea. Lo que dijo la señorita está bien. Si yo le añado calor a este dispositivo acá, el pistón no se va a mover todavía. No se mueve. ¿Por qué? Porque todavía es mayor a la interna. Ahora les pregunto, ¿qué debo hacer para que yo pueda iniciar a desplazar el pistón? ¿Qué debe suceder? Llegar a un equilibrio, ambos. Ya, muy bien. Y para que llegue a ese equilibrio, ¿qué debe aumentar aquí dentro? Producto a que usted le está dando calor. ¿Qué aumenta? Aumenta la presión. Tiene que aumentar la presión. Exacto, la presión debe aumentar. ¿A cuánto? A 3. Y recién cuando la presión aquí dentro iguale a la presión externa, recién se va a iniciar o recién va a iniciar a que se desplace el pistón hacia arriba, obviamente, porque los topes están abajo y esto va a tender a subir arriba. Bueno, es un poco costoso de entenderlo. ¿Por qué? Porque es así, ¿ya? Muy bien. Entonces, para que yo de un estado 1 al estado 2 pueda empezar a mover el pistón, ¿qué debo hacer primero? Lo primero que debemos hacer es igualar las presiones. ¿Por qué? Porque la presión desde el estado inicial hasta el segundo estado va a cambiar. Va a empezar a aumentarse. Acá era 2 kilogramos fuerza. Le está dando calor y en ese transcurso, en ese proceso, va a estar 2,1, 2,2, va a ir aumentando la presión. 2,3, 2,9 y 3. Ya igualó la presión externa. Ya la igualó. Y si ya la igualó, entonces, del estado 1 al estado 2, ¿cambió el volumen?
¿Sí o no? No. ¿Y por qué no cambió el volumen? Porque estaba cargando presión, estaba cargando energía, por así decirlo. Es esto como una pulseta. ¿Nunca ha jugado usted una pulseta con su hermanito, hermana, no lo sé? A las pulsetas, ¿no? A las fuercitas, como se dice. Para que usted pueda ganarle a su hermano, no sé, usted primero debe igualar la fuerza del brazo de su oponente, debe igualarlo. Una vez que lo iguala, recién usted puede agarrar fuerza y vencer, ¿no? Hablo de las pulsetas, si no sabe, ¿no? Se coloca el codo en la mesa y se pone la mano y ¡bum! Empiezan a hacer fuerza. Entonces, es lo mismo con esto, bueno, casi lo mismo. Entonces, para que el sistema o el pistón empiece a subir, ¿qué debo hacer con esta presión interior? ¿Por qué? Porque sabemos que acá las presiones están desigualadas. Y si yo le añado calor a este sistema, estos 2 kilogramos fuerzas de aquí dentro son insuficientes para mover a estos 3 kilogramos de acá afuera. ¿Ya? ¿Y por qué 3 si la presión atmosférica es solo 1? Bueno, es 1, pero los otros 2 restantes pueden deberse al peso de este pistón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, del estado 1 al estado 2, ¿qué se hace? Se igualan las presiones. Es decir, la presión va a aumentar. La presión, mire, por eso le pongo la flechita. La presión aumenta. Por lo tanto, de 1 a 2, la presión, o sea, aquí dentro es diferente. Aquí dentro. O sea, yo no digo la presión de acá afuera. Yo no estoy analizando o sacando las variables de acá afuera. No, esta presión de acá afuera me ayuda a hacer el análisis aquí dentro, porque mi sistema termodinámico está aquí dentro. ¿Ok? Muy bien, entonces, del estado 1 al estado 2, debo aumentar la presión. ¿Para qué? Para igualar la fuerza exterior y recién en un tercer estado proceder a mover el pistón, ¿ya? En el estado 2 ya igualé las presiones, ya están igualadas, pero solo lo igualé. ¿Y qué involucró eso? Involucró que el volumen permaneció constante. Del proceso 1 al proceso 2, el volumen estuvo constante, no cambió, para nada ha cambiado. ¿Por qué? Porque solo igualé la presión, es decir, incrementé la presión. Aquí dentro habían 2 kilogramos. ¿Y a qué presión tuviste que elevar esta interna, Ariel? Tuve que elevarla a una presión de 3 kilogramos fuerza. En otros ejemplos, ¿qué pasa si acá hubiese 4 kilogramos fuerza? Estos dos irán 2, 2,5, 3, 3,5, hasta llegar a 4 kilogramos fuerza. Ahí recién igualo la presión, igualaría las presiones. ¿Ok? Entonces, el ejemplo está así, más claro agua, yo creo, ya no puedo más, ya no sé cómo más hacerlos entender, pero yo creo que sí, entienden, ¿no? Entonces, en un inicio, la presión está desigualada, muy desigualada, muy bien, acá miren, la presión de afuera es el doble que el de acá adentro, entonces, para que este pistón pueda empezar a moverse dentro, estos dos son insuficientes, entonces, ¿qué hago? La presión debe ir aumentando, ¿hasta cuánto va a aumentar? Hasta 4. ¿Por qué? Porque acá afuera hay 4 kilogramos de fuerza y acá adentro también debe haber 4 kilogramos de fuerza. Muy bien. En ese aspecto, entonces, miren, las características serían los siguientes. Del estado 1 al estado 2, ¿qué permanece constante? La masa. Pero también, ¿qué permanece constante? Permanece constante el volumen. ¿Ya? El volumen. ¿Y qué fue lo que aumentó, Ariel? Solo aumentó la presión. ¿Ya? ¿A qué presión lo igualaste? Al de acá afuera. Muy bien, al de acá afuera. Si acá afuera hubiese 5 kilogramos de fuerza, acá dentro también de 2 debemos llegar hasta 5. ¿Ok? Listo. ¿Qué pasa si la masa y el volumen es constante? El volumen específico permanece constante del estado 1 al estado 2. Muy bien. Listo. Se le sigue añadiendo calor al sistema hasta que el volumen aumenta el doble. Muy bien, nos dio origen a otro estado, ¿ya? Estábamos aquí, ya estamos parqueados acá. Estamos en esta situación. Acá lo voy a borrar una personita. Estamos presentes en el estado 2. Y el enunciado nos dijo, se sigue calentando el recipiente hasta que el no lo sé, depende del enunciado. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, le seguí añadiendo calor. Ahora les pregunto, ¿será que estos 3 kilogramos de acá, kilogramos de fuerza internos,
¿son suficientes para desplazar a estos 3 kilogramos fuerzas de acá arriba? Por supuesto que sí. Entonces, recién del estado 2 al estado 3, recién iniciamos a mover o procedemos a desplazar el pistón hacia arriba. ¿A qué? A presión constante, tal y cual muestra acá. Pero Ariel, ¿y por qué lo desplaza si la presión es constante? Yo les dije que la presión de acá infinitésimo mayor que el de arriba. Es como que acá hubiese 3 kilogramos fuerza y acá debajo 3,000000001. Y esa infinitésima diferencia hace que el pistón sube en teoría a presión constante. Muy bien. Entonces, la presión es constante. ¿Y qué no es constante? Ah, el volumen. El volumen ha cambiado. Entonces, características. Si la masa es constante y el volumen deja de ser constante del proceso 2, del estado 2 al 3, entonces el volumen específico deja de ser constante. ¿Se dan cuenta? Hay solo 2 tipos de características, ¿no? Masa constante, volumen constante. Por lo tanto, volumen específico constante. La otra alternativa sería, la masa es constante. Ah, pero el volumen dejó de ser constante. Por ende, el volumen específico también deja de ser constante. O sea, varía. Muy bien. Entonces, resumiendo, tendríamos aquí, ¿no? Aquí, esto de acá sería el tipo A. ¿Se dan cuenta? Este sería el tipo A, ¿no? A presión constante muevo el pistón, ¿no? Y cambia el volumen. ¿Recuerdan el tipo A? A presión constante empiezo a mover el pistón. Entonces, este tipo de acá es como que el complemento del tipo B, ¿ya? O sea, están presentes en un mismo ejercicio. Muy bien, listo. Este es el ejemplo, y con esto acabo, ¿no? Este es el ejemplo de un sistema móvil, ¿ya? Cuando los topes están abajo. Ariel, ¿y qué pasa cuando los topes están arriba? Obviamente va a ser lo contrario o lo inverso a nuestro análisis. Aquí ya la presión de aquí va a empezar a disminuir. Ya va a empezar a disminuir. Pero no quiero tocar ese tema. Entonces ¿qué? Bueno, no les voy a preguntar si entendieron o no. O si más o menos entendido cómo se definen los estados, o sea, haciendo un análisis a sus características. ¿O hay alguna pregunta respecto a esto? Si hubiese, adelante. ¿Quedó claro? O si tienen dudas, pregúntenme. ¿Por qué? Porque después los ejercicios, acá tenemos un ejercicio, ¿no? Miren, solo se los voy a mostrar, luego les explico. Acá tenemos un ejercicio. Si quieren, hagan un screenshot e intente resolverlo. O les voy a dar de tarea, pues, vaya, che, ¿no? Ya que nadie pregunta es porque han entendido. Ahí está. Esa es su tarea. Bien, saquen el screenshot y yo en un momento voy a crear el Classroom para que usted lo haga. Mira que inclusive ya están la mayoría de las características ahí, ¿no? Esto sería más o menos, este es el estado 1, ¿no? Que está a ciertas características. Y miren, el pistón está ahí arriba. Está en equilibrio y si usted le quita calor, ¿qué pasa? Empieza a bajar a presión constante. A presión constante baja. Pum, 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 pum. ¿Hasta dónde va a bajar? Hasta llegar a los topes. ¿Ya? Llega a los topes y le sigue quitando calor. Seguramente el enunciado dice eso. Le sigue quitando calor. Características. La presión aquí dentro va a disminuir. ¿Por qué? Alguien dígame, esto está aquí de más. Si la presión, esta es una preguntita ¿ya? Alguien dígame, si la presión externa es 35, ¿ya? Ahora yo les pregunto, ¿cuánto será la presión externa en este estado? Alguien respóndame. ¿Será 35 o será cuánto? Repito, si la presión acá afuera es 35 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, en este estado, luego este pistón baja hasta llegar aquí. ¿Qué pasa con la presión de acá afuera? Es mayor a 35. La misma. Sería mayor a 35. Ya, me dicen que es mayor a 35. Usted dígame, las que me respondieron mayor o menor. Usted está en su cuarto y la presión es 1 atmósfera. Sale afuera de su cuarto
¿Cuánto es la presión? Sigue siendo la misma. Sale a la calle. ¿Cuánto es la presión? Es la misma. ¿Cambió la presión exterior? No. La presión exterior no cambia. Ahora les pregunto, ¿qué presión cambia entonces? La interna. Exacto, la interna es la que cambia. Es la interna y inclusive es la interna la cual nosotros estamos estudiando. Eso les dije hace rato, ¿no? No nos importa mucho lo de acá arriba. Los datos del exterior, como es la presión, solo nos sirven para hacer el análisis de nuestro sistema termodinámico, o sea, lo que está aquí adentro, ¿ya? La presión de acá arriba siempre va a ser la misma. ¿Qué ha aumentado acá? Miren, solo aumentó la interna. Usted está calentando el agua de aquí o la sustancia de aquí dentro. La presión de afuera siempre va a estar constante. Miren, acá en ningún momento ha cambiado. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Listo. Con ese ejemplo, jóvenes, esta va a ser su tareita. Ya aquí más, me subí, me bajé mucho. Ahí está. Listo, jóvenes. Que tengan buenas tardes. Y bueno, vamos a ir haciendo más ejercicios, obviamente, pero practiquen con esto. Yo voy a haber hecho, ¿no? Les voy a subir el Classroom y practiquen. Para el próximo viernes hagan este ejercicio e intenten hacerlo y vamos a corroborar si está bien o está mal. ¿Muy bien? Intenten, yo creo que intenten. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta para finalizar la clase? La grabación se ha detenido. En 3, 2, 1. Listo, jóvenes. Que tengan buenos días. Hasta la próxima. Cuídense. Chau, chau. Gracias, Ariel. Gracias.